Nos acompañan las autoridades de la Asociación Giuliani en Uruguay, el presidente, el ingeniero Gianfranco Premuda, el secretario, el señor Aldo Zanfaro. Bienvenidos. Les preguntamos, importante saber, ¿qué se recuerda hoy 10 de febrero? El 10 de febrero recuerda la firma del Tratado de Paz de París que firmó Italia con las potencias aliadas en 1947. El Tratado de París se firmó el 10 de febrero de 1947 y fundamentalmente se establecían los nuevos límites de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es una fecha muy importante y la ley que establece el giorno del ricordo marcó esta fecha como muy importante. Es decir, el 10 de febrero de 2004, la ley que instituye el giorno del ricordo toma como fecha importante para establecer el giorno del ricordo la firma del Tratado de Paz por la cual Italia cede a Yugoslavia, la ex Yugoslavia, gran parte del territorio que pertenecía a la Venecia Giulia. Italia amplió su territorio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, llegó al confín oriental y después de la Segunda Guerra y firmada en el Tratado de Paz aparece una pérdida importante de territorio que se calcula en unos 50.000 kilómetros cuadrados. En ese territorio vivían mayorías de italianos, algunos calculan 90, 80, 70%, pero sobre la costa del mar Adriático, en la península de Istria fundamentalmente, la mayoría superlativa eran italianos. Por eso es el 10 de febrero el giorno del ricordo. Recuerda la pérdida territorial de Italia al firmar el Tratado de Paz. Claro, pero ¿qué más se recuerda? Porque para llegar ahí pasaron cosas en esa zona. Bien, hay una fecha que es muy importante, que tiene un antes y después. Es el 8 de septiembre de 1943, cuando Italia firma el armisticio. Italia se rinde, las autoridades italianas, fundamentalmente militares en ese momento, no tienen poder porque Italia se rinde a los aliados, fundamentalmente Inglaterra y Estados Unidos. El sur de Italia, de la península, queda ocupada por los aliados y de Roma para el norte queda ocupada por las fuerzas alemanas, los nazis alemanes. En la Venecia Giulia se da una situación aún más compleja al no existir autoridades italianas y los alemanes estaban en retirada, empujados por los aliados. Allí el vacío de poder dejado por los italianos y en parte también por los alemanes genera, ¿verdad?, la oportunidad para que las fuerzas rebeldes de Yugoslavia, los grupos partisanos comunistas dirigidos por Tito, Mariscal Tito, ocupan toda esa zona que había sido pretendida desde hacía mucho tiempo por los comunistas y lo ocuparon hasta el mar Adriático. Bien, entonces esa zona es ocupada ilegalmente, invaden las fuerzas comunistas y ocupan con gran facilidad, se extienden por desde Fiume para el norte, incluso Zara, al norte Fiume, toda la península de Istria, hasta el límite norte de la Venecia Giulia. Sí. Ocupan, y Trieste, que era la capital de la región, es ocupada también rápidamente. Y allí empieza también una situación compleja para los italianos, porque no había autoridades italianas y el hecho de ser italianos generaba sospechas, es decir, podían ser tildados de personas que estaban conspirando contra las autoridades ocupantes y eran básicamente perseguidos, atemorizados
Entonces la palabra que reinaba, y era la paura en italiano, era el miedo, porque desaparecían personas, no se sabía el destino, tampoco había autoridades para reclamar el destino de esas personas, ni la suerte que tenían. Se sabía, enseguida corrió la información de las foibas eran conocidas, pero tuvieron un uso especial. Muchos que desaparecían eran encontrados sus cadáveres en las foibas. Las foibas son cavidades, huecos en las zonas del Carso, montañas poco elevadas. Son agujeros de hasta 2 kilómetros. De profundidad, ¿sí? Que corren generalmente a ríos subterráneos. Allí encontraron el destino final muchos italianos y, bueno, sin juicio, sin motivos, sin argumentos, eran italianos, se había que hacer desaparecer esa cultura que se había opuesto también a los intereses, fundamentalmente, del gobierno comunista de Tito, que pretendía imponer Tito, el mariscal Tito, en toda esa zona. Premuda, ¿usted qué recuerda de su familia de esa época? Fue espantoso, realmente espantoso. Mi padre volvió de la guerra y naturalmente no pudo volver, y mi madre y nosotros vivíamos con parientes en zona dentro de Italia donde no vivimos todo eso. Pero mis abuelos lo vivieron y, por ejemplo, esto es un hecho. Mi abuelo y mi abuela vivían en su casa de apartamento. Cuando fue ocupada Fiume, que fue antes del fin de la guerra, por Tito, etc., le pusieron a dormir en la casa, dijeron que el apartamento era grande y se quedaron dos milicos y una milicas, quedaron durmiendo con ellos en su apartamento, junto con. Bueno, no tuvieron malas relaciones, digamos, con los ocupantes, pero mi abuelo se enfermó y fue a un hospital, pero era una gripe que tenía. Murió después de 10 días. Murió después de 10 días. Tenía gripe. Bueno, todo vale. Murieron miles de musulmanes en esa época, miles, sin saber por qué. Era cancha blanca, no había nadie que protegiera a nadie. En el apartamento de mi viejo, de mis abuelos, vivían 2 milicos juntos, mucho tiempo estuvieron. Y después, el que tuvo la suerte de no fallecer, tuvo que emigrar, fue obligado a emigrar. Todo, prácticamente casi todo. Quedaron allá muchos italianos que se habían casado con yugoslavas o viceversa y tuvieron suerte, ¿no? Porque Tito no preguntaba mucho. Tito agarraba y mataba. Las foibas, que son esos famosos lugares que después de la guerra, porque había foibas por todos lados. Después de la guerra, los ingleses le tiraron para atrás a Tito. Entonces, en ese lugar donde los tiraron para atrás, se supo de todo lo que pasó. Y allí se vieron que estaban llenos esos lugares, llenos con cadáveres, pero llenos con cadáveres, tirados para abajo. Y adentro también, masacró una población entera, niños, mujeres, hombres, de todo entraban ahí. Morían decaídos. Uno dentro del otro, llenaban la foiba con cuerpos humanos. A todo. Es una cosa de no creer. De no creer. San Pablo, y usted también, su familia fue obligada a emigrar. Sí, obligada por las circunstancias. No tuvieron motivos económicos, la situación no era muy holgada, pero digamos, familias que vivían de su trabajo podían satisfacer sus necesidades y era su lugar de generación tras generación.
mi bisabuelo había construido una casa como para que en el mismo predio pudieran edificar la descendencia. Y así fue. Entonces mi papá tenía 7 hermanos, eran 8 en total, y vivían en mis tíos con su familia en un apartado. Y bueno, lo primero que ocurrió en mi familia precisamente, desapareció Antonio, que había regresado de la guerra y se decía fascista con una actitud desafiante, le costó la vida. Y desapareció, nadie dio información sobre él, presuntamente terminó en un campo de concentración o en la folla, nunca se supo. A partir de ese hecho hubo un cambio en la familia, todo el mundo, en el ambiente social, todo el mundo quería irse porque no había seguridad. Eso es lo propio, pero había otra familia, que es la familia Severín, donde también desapareció otra persona sin motivos, sin dar explicaciones, nadie sabía nada, nadie lo vio, de un día para el otro, nunca supieron el destino. Entonces no se sabía qué iba a ser el siguiente. Y bueno, decidieron de a poco salir, era un riesgo también, porque no era fácil salir, no había un salvoconducto para poder escapar, tenía que ser de noche, en lugares poco transitados. El último que salió, simbólicamente, en la familia cerró la puerta y tiró la llave en el pozo, en el observatorio, porque nunca más iban a volver, o por lo menos iba a pasar mucho tiempo hasta que volvieran. Y salían absolutamente con lo opuesto. Cuando llegaban a la frontera, donde estaban los aliados que controlaban la salida de los italianos, mi papá le dejó la carta de identidad italiana, porque no podían llevar absolutamente nada más que la ropa puesta. Después de escapar de noche, lograr llegar a la frontera y que los aliados los recibieran absolutamente sin nada, ni siquiera la identidad. Llegaban allí, bueno, los distribuían en determinados lugares según la condición de cada persona, y bueno, eso es la realidad de mi familia. Mi padre volvió 30 años después a su lugar de nacimiento, estaba ocupado por un grupo, una familia, también muy numerosa, eran todos croatas, hacía unos 30 años que estaban ocupando ese lugar, porque cualquiera podía llegar, encontraba una casa vacía, si le gustaba, la ocupaba, tenía absolutamente todo pronto, muebles, vajilla, ropa, estaba todo, absolutamente todo pronto para que cualquiera podía ingresar y apropiarse de lo que le hiciera falta. Claro. Y hoy en día vivimos en un mundo lleno de discriminaciones. El recuerdo de ese día, ¿qué enseñanza debería dejar hoy en día y para las futuras generaciones? Creo que, como usted dijo, también la situación, que no es solamente de Italia, hay movimientos migratorios en todo el planeta, el derecho a establecerse en otro lugar que no sea el de nacimiento es un derecho humano, pero bueno, frente a ese derecho humano está una situación humana también, que es de rechazar aquel distinto, por razones religiosas, políticas, ideológicas, a veces porque sí, porque es distinto, entonces genera ese miedo, ese peligro. Yo creo que tiene una enseñanza actual, y que cualquier tipo de intolerancia genera violencia, y la violencia genera víctimas, en la mayor parte o muchas veces víctimas inocentes, ¿no? Entonces la enseñanza tiene una vigencia y una actualidad enorme, porque bueno, justamente en nuestro mundo, que participa de esa cerrarse al distinto, cerrarse a lo nuevo también, a veces distinto y a veces es nuevo, como nos tiende a proteger de lo nuevo, lo distinto, tal vez por miedo, por cobardía, por falta de formación, y tendemos siempre a rechazar.
Y creo que esa intolerancia está basada muchas veces en ideologías de superioridad de un grupo con respecto a otro. Si yo puedo discriminar es porque me siento superior al otro. Entonces me creo con derecho de decir que a este no le doy oportunidades o es distinto a mí y genera esa discriminación. A veces hasta inconsciente, creo yo, en muchos casos. Yo creo que el giorno del ricordo tiene que actualizarnos y decir, bueno, todos nosotros podemos incurrir en discriminación, en intolerancias. Lo importante es tener esa capacidad de revisión y decir, bueno, hasta qué punto yo estoy actuando con cierta irracionalidad, porque creo que la discriminación es básicamente irracional. Y generar ese cambio interior primero para después poder manifestarlo en acciones concretas para evitar discriminaciones. Premuda, usted como presidente del Círculo, Giuliano, ¿cuál es el mensaje del Círculo al Uruguay y a las autoridades italianas? Mire, yo he vuelto muchas veces con cada uno de mis hijos de vivir ahí. Me he encontrado con una población con mucho sentimiento de culpa que se nota, se transmite cuando uno le dice que vivía ahí, que era italiano. Hay como un miedo de que nos han hecho algo y una tranquilidad cuando se dan cuenta de que no. O sea, he encontrado una cosa que eso ya pasó en la historia, que eso es cosa de otro momento, pero que no hay olvido. O sea, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, todo lo que encontré allí, que hablé con ellos, estuvieron con miedo de que yo le contara algo terrible, ¿no? Que me podría haber pasado a mi familia, que me pasó, salvo lo de mi abuelo, digamos. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Se nota, se vive. Cada vez que llegan mis hijos, estaban preguntándome con miedo de que yo le dijera algo. Hay un sentimiento de culpa claro de toda la población que vive allí. Y además sentí mucho cariño por la gente que quedaba. En general quedaron gente casada con mi borrado o viceversa, ¿no? Y hay una posibilidad de reintegro, sin duda. Me trataron muy bien. Yo fui a visitar islas cercanas, lugares cercanos, con mis hijos, y siempre hubo nunca sentí eso, ¿no? Es como una cosa olvidada. Y bueno, y por cierto que hay gente que no le vacación. Es divino. Claro, precioso. Bueno, les agradecemos mucho, muchas gracias por su testimonio. Y bueno, hay que recordar para no repetir. Sí, es la consigna. Muchas gracias. Muchas gracias también por la oportunidad de poder presentar un poco parte de nuestra historia.